Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo Los Epistemológicos, del segundo semestre del profesorado en enseñanza media en psicología. El día de hoy les venimos a presentar en este video la vida de Jorge Ubico Castañeda, un expresidente de Guatemala que tuvo un gobierno de 1931 a 1944. Uno de los gobernantes que inspiró el régimen dictatorial, que suprimió la libertad de la democracia en nuestro país. Asimismo, otorgó grandes concesiones a Estados Unidos. Asimismo, también la historia le conoce como por haber sido el último gobernante liberal autoritario en América Latina y por haber mantenido la criminalidad común en el país al mínimo durante su gobierno. Sin más preámbulos, los dejamos con el siguiente video. Gracias. Datos familiares del general Jorge Ubico. Nació el 10 de noviembre de 1878 en la ciudad de Guatemala. Falleció el 14 de junio de 1946 a la edad de 67 años. Su cónyuge Marta Lainfiesta y Dorión, hijo de Arturo Urruela y Matilde Castañeda, ambos provenientes de familias acomodadas. Durante algún tiempo vivió en México, donde su padre ocupó cargo diplomático. Sus padrinos fueron el presidente Justo Rufino Barrios y su esposa Francisca de Barrios. Su papá, Arturo Ubico Urruela, nació el 8 de marzo de 1848 y falleció el 29 de abril de 1927. Fue un político guatemalteco del siglo XIX y XX. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Virginia Abad y voy a hablarles sobre algunos aspectos de la vida personal de Jorge Ubico. Jorge Ubico nació el 10 de noviembre de 1878 en la ciudad de Guatemala, en una familia adinerada. Jorge Ubico era una persona muy desconfiada. En su despacho, cuando alguien entraba, no le quitaba la vista encima de sus papeles. Asimismo, en su despacho no se permitían los momentos de descanso. Jorge Ubico era un dictador y sus palabras eran órdenes que debían cumplirse. Tampoco había quien le negara sus gustos y eso le creó cierto endiosamiento. En su vida pública lo quería todo grande y majestuoso. En su vida personal lo quería todo sobrio. Hola, mi nombre es Luis Armando de León Juárez y hoy les estaré hablando sobre los estudios de Jorge Ubico. Sus primeros estudios los realizó en el colegio de Kindergarten, Alemania. Posteriormente, en el año 1885, ingresa al Liceo Pedagógico de Sóstenes, Polonia. Posteriormente, ingresa al Instituto Central para Varones. Poco después, en marzo de 1894, logró ingresar a la Escuela Politécnica, donde permaneció aproximadamente un año y medio, habiendo dado de baja el 7 de julio de 1895. Al verse fracasado en la Escuela Politécnica, regresa a las aulas del Instituto Central para Varones, en donde tampoco culmina su título de bachillerato. Durante algún tiempo vivió en México, en donde su padre ocupó el cargo de diplomático. Posteriormente y de último, se dedica al boxeo, a la esgrima, a la natación y al ciclismo, siendo campeón de la carrera ciclística realizada en las fiestas angostinas de 1896. Esto fue todo, muchas gracias. La historia política de Jorge Ubico Castañeda. Empezaremos con su carrera militar. Su padre desempeñó el cargo de ministro de Estado en el despacho de la guerra en tiempos del gobierno liberal, quien, aprovechando dicha relación que tenía familiarmente, pidió que a su hijo Jorge se le concediera el grado de subteniente
y esto a pesar de no haber completado sus estudios en la Escuela Politécnica. El nuevo profesional de las armas pronto se destacó de sus iguales, estableciendo un récord sobresaliente. Con apenas 19 años comenzó a ascender en el cuerpo militar. Hacia 1900 ya era capitán y en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Cuando apenas tenía 22 años, fue ascendido al grado de coronel del ejército. Con el grado de coronel fue nombrado en el año de 1907, comandante de armas y jefe político de Alta Verapaz, y posteriormente de Retalhuleu en 1911. Jefe de Estado Mayor, contribuyó a derrocar al presidente Carlos Herrera y Luna en 1921, en el gobierno del general José María Orellana, comprendido entre 1922 y 1926. Fue nombrado ministro de la Guerra, su carrera política. Por decreto legislativo del 29 de noviembre de 1922, fue electo primer designado a la presidencia de la República. Fracasó en 2 elecciones presidenciales, la primera frente al general José María Orellana y la segunda en 1926 frente al general Lázaro Chacón en 1931. Apoyado por el Partido Liberal Progresista, ganó las elecciones, fue candidato único y contó con el apoyo de la prensa nacional. En la presidencia de Guatemala, Jorge Ubico tomó posesión de su cargo el 14 de febrero de 1931. Durante su gobierno, instauró una dictadura que se prolongó hasta el 30 de junio de 1944, fecha en que tuvo que renunciar al cargo obligado por las revueltas populares. Su gobierno militarizó la enseñanza secundaria y prorrogó el contrato de arrendamiento de las márgenes del río Motagua. En el ejercicio de la presidencia, Ubico desató una persecución contra los sectores campesinos y obligó a exiliarse a centenares de ciudadanos. Al llegar al poder, Jorge Ubico aplastó al Partido Comunista Centroamericano, creado por el revolucionario salvadoreño Farabundo Martí en 1925, pues representaba un intento de organización política y una unificación obrera centroamericana. Este hizo grandes concesiones de los intereses privados y militares de los Estados Unidos. En 1936 modificó el convenio con la UFCO y la obligó a construir un puerto, aunque permitió que la empresa conservase los derechos de exportación de las tierras para sembrar el banano. A diferencia de otros caudillos, sus proyectos no se limitaron a la capital, pues realizó otras obras públicas en las cabeceras departamentales, así como en poblados muy alejados. También puso fin a la cuestión de límites con Honduras. Su derrocamiento. La segunda reelección del general Jorge Ubico en 1943 hizo estallar el descontento generalizado, principalmente entre los abogados, los maestros y los estudiantes universitarios y de nivel medio. El descontento se transformó en un movimiento cívico-militar encabezado, que apoyado por los sectores burgueses del país, obligó al dictador Jorge Ubico a firmar su renuncia el 30 de junio de 1944, para evitar un derramamiento de sangre por parte de la policía, la Guardia Civil, y el Ejército de Guatemala, ambos que eran leales a él. El 1 de julio de 1944 entregó el poder a un tributario militar integrado por los generales Federico Ponce Báides, Buenaventura Pineda y Eduardo Villagrán Ariza, quienes no pertenecían a la estructura del mando militar. Este tributario representaba en realidad un intento de continuación en el poder. Ante esta situación, varios oficiales del ejército, apoyados por militares y ciudadanos civiles, decidieron la noche del 19 de octubre del mismo año derrocar el nuevo gobierno militar. Este hecho fue llamado la Revolución de Octubre o Revolución Guatemalteca,
Algunos de sus líderes fueron Francisco Arana, Jorge Toriero y Jacobo Arbenz. Y además de esto, hizo cambios en el artículo 66 de la Constitución para prolongar su permanencia en la presidencia. Y sus años finales, tras su derrocamiento, Ubico tuvo que salir del país hasta Nueva Orleans, Estados Unidos, donde falleció el 14 de junio de 1946. Los aportes que Ubico hizo al país. Durante el gobierno de Ubico se edificaron muchas y variedad de obras públicas, algunas de ellas representativas de la arquitectura guatemalteca. Entre las más notables fingen el Palacio Nacional, el Palacio de Comunicaciones, el Palacio de la Policía Nacional y los salones de la Feria de Noviembre, convertidos en museos y en la Dirección General de Caminos, respectivamente luego del derrocamiento de Ubico. Mencionaré algunas obras públicas, como ya dije, el Palacio Nacional, Palacio de la Policía Nacional Civil, Palacio de Justicia, Palacio de Sanidad Pública, Palacio de Correos y Telégrafos, donde funcionó la Escuela de Radiotelegrafistas, Edificio de la Aduana, Museo de Arqueología y Etnología, Museo de Arte Moderno, la Torre del Reformador. Introdujo un novedoso sistema de aguas y, de acuerdo con el sistema, el Teocinte. Construyó la Palazuela España, pavimentó la ciudad, era de tierra, introdujo drenajes, caminos y puentes. El régimen de Ubico se caracterizó por los intentos de estabilizar la finanza del Estado, por la cual redujo el gasto público. También fue significativo su impulso a la construcción de obra pública, especialmente en carreteras. El beneficio de la actividad cafetalera dominada por inmigrantes alemanes en la Verapaz, donde había sido jefe político. Ubico reprimió fuertemente la delincuencia en los centros urbanos. Conforme a su reporte de gobierno en 1936, los asesinatos y homicidios descendieron de 184 en 1932 a 39 en 1935, y otros delitos habían descendido en más de un 50%. También combatió la corrupción del Estado, con la creación de la Contraloría General de Cuentas de la Nación y del Tribunal de Cuentas. De esta manera comenzó a castigarse con cárcel el robo del erario público. Hacia el fin de la gestión de Ubico, cuando éste ya había decidido renunciar, pagó la deuda adquirida con el Reino Unido tras el fracaso de la expropiación centroamericana en 1897. Durante el gobierno de José María Reina Barrios. Ubico esperó hasta el último momento para saldarla, ya que éste no confiaba en que su sucesor, quienquiera que fuese, la sufragara. ¿Cómo aplica el conocimiento de la historia de Jorge Ubico a los sucesos de hoy en día? Jorge Ubico provocó que la gente despertara y levantara la voz. Marcó el inicio por la lucha de los derechos de los guatemaltecos. Algo que resaltar de Jorge Ubico, una actitud positiva que podemos usar o acción que podemos usar hoy en día en beneficio, es el reducir la corrupción, así como lo que él hizo, estabilizar las finanzas y conforme a eso, llevar el control de todo el dinero que ingresa y sale del país en diferentes cuestiones y gestiones que hacen nuestras autoridades. Otro también es el tener actitud fuerte, porque hoy en día necesitamos, en ciertos momentos, necesitamos pararnos fuerte ante situaciones que a veces uno no se espera, ¿verdad? En la actualidad, nosotros como estudiantes podemos aplicar muchas cosas que podemos ir aprendiendo a lo largo de la historia. Con este personaje que fue el general Jorge Ubico, hemos narrado muchas cosas que ellos se ha logrado investigar y anotar en el transcurso del tiempo que él estuvo gobernando, muchas cosas buenas como malas, y todo esto nos viene a servir a nosotros en la actualidad para saber cómo podemos avanzar en nuestro país, qué podemos evitar y qué no. Para ser más específicos, podríamos determinar qué cosas beneficiaron
tiempo atrás a los presidentes y qué cosas podrían beneficiarnos a nosotros en la actualidad, como también qué cosas perjudiciales realizaron ellos en su tiempo de gobierno para nosotros no hacerlos en este momento, que en este caso podría ser también una dictadura, que sabemos que eso en la actualidad no sería muy factible. La primera podría ser tiempo de estudio, trabajó y estudió a la vez. Esto nos da una enseñanza que si queremos lograr algo, nos tenemos que esforzar para obtenerlo. Como segundo sería eliminar la corrupción. Como conclusión hemos llegado a que no se puede entender a Ubiko fuera de su época, es decir, si intentáramos juzgarlo con los criterios con los que se juzga al gobierno actual, pues sería totalmente injusto. Hay que entender al hombre dentro de su contexto. Por ejemplo, sobre su infancia y su adolescencia se han dicho muchas barbaridades e incluso existen muchos mitos en torno a Ubiko, pero en este trabajo tratamos de encontrar al hombre debajo de la leyenda, debajo de esas miles de historias que circulaban. Y descubrimos una personalidad fascinante y muy interesante, un hombre con sus debilidades y fortalezas, y sobre todo es de admirar la conexión que tuvo con su ambiente y cómo logra potenciar a Guatemala dentro de Centroamérica, aunque no lo logra del todo. Pero sin duda una historia de vida que comienza con un sueño de un niño que nace un 10 de noviembre de 1878 en la ciudad de Guatemala para convertirse en un general dictador con grandes logros, sin duda una época de paz y tranquilidad y seguridad para Guatemala. Hola, mi nombre es Dulce Mariola Estefanía Tambriz. Para ir finalizando, quiero compartirles una frase de Marcus Garvey que dice lo siguiente: un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, sus orígenes, su cultura, es como un árbol sin raíces. Nosotros como grupo queremos invitarlos para que cada uno de ustedes siga indagando acerca de diversos personajes que han marcado la historia de nuestro país, tanto para bien y para mal. Esto para ir reflexionando acerca de situaciones que están sucediendo en nuestro país, tomar decisiones que nos ayuden a mejorar y avanzar hacia el futuro y no quedarnos estancados con los mismos errores del pasado. Muchas gracias.